Bienvenido a la 29ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás a utilizar e implementar los métodos rstrep y lstrep. Comencemos viendo el método rstrep. El método rstrep se utiliza para eliminar únicamente caracteres especificados al final de una cadena. Al igual que el método strep, si no se especifica uno o más caracteres a eliminar, solo eliminará espacios en blanco y saltos de línea. La sintaxis para utilizar el método rstrep es la siguiente. En primer lugar, necesitamos una variable que nuevamente nombraremos cadena. Enseguida, sin ningún espacio, colocaremos un punto y posteriormente, de igual manera, sin ningún espacio y completamente en minúsculas, la palabra rstrep, seguido de un par de paréntesis, uno de apertura y uno de cierre. Como puedes darte cuenta, la sintaxis es muy similar al método strep. La única diferencia es que hemos colocado una R al inicio. Supongamos que previamente ya hemos almacenado una cadena de caracteres dentro de nuestra variable cadena. Esta cadena de caracteres contiene un espacio al inicio, al final y por supuesto en la parte central de nuestra cadena. Tal y como nos lo acaban de explicar, el método rstrep únicamente se va a centrar en eliminar carácter o caracteres al final de nuestras cadenas. En este caso no estamos especificando ningún carácter, por ende va a eliminar únicamente espacios, tabulaciones o saltos de línea. Si nosotros ejecutáramos en este momento el método rstrep, es decir, esta línea de código, el resultado que obtendríamos sería esta misma cadena de caracteres, pero se eliminaría este espacio del final. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos especificar algún carácter a eliminar? Bueno, para ello hay que también colocar dentro de este par de paréntesis un par de comillas y dentro de este par de comillas los caracteres que queremos eliminar. En este caso tenemos un espacio en blanco, la letra O minúscula y la letra H mayúscula. Veamos cómo funciona. Si ejecutáramos esto, en primer lugar obviamente el método rstrep eliminaría el espacio en blanco, pues es el primer carácter con el que se va a encontrar. Así es que lo quita. Y después eliminaría la letra O minúscula, ya que es la que tenemos enseguida. La letra H no la tomaría en cuenta porque en este caso no hay ninguna letra H mayúscula, ninguna letra O minúscula, ni ningún espacio en la parte que queda de nuestra cadena. Y como puedes darte cuenta, el espacio inicial, o en este caso el inicio de nuestra cadena de caracteres, no fue modificada. Para comprender de manera correcta cómo se comporta e implementa el método rstrep, veamos el siguiente ejemplo a través de una representación gráfica. Este código, es muy similar al del video anterior, así es que vamos a simular ejecutarlo. Se encuentra con la primera línea de código, misma que ya sabemos que hace, así es que va al proceso de ejecución, crea la variable cadena y por supuesto dentro de esta variable aloja el contenido que previamente le especificamos. Hay que destacar que al inicio y al final de esta cadena hay espacios en blanco. Posteriormente va a brincar a la siguiente línea de código, donde ya se encuentra con el método rstrep. En este caso sí estamos especificando caracteres, por ende no va a eliminar únicamente espacios en blanco, tabulaciones ni saltos de línea, sino lo que le estamos especificando dentro de estos paréntesis. Veamos cómo funciona. Va al proceso de ejecución y el método rstrep verifica con el primer carácter que exista al final de la cadena de caracteres, únicamente al final. En este caso el primero es un espacio en blanco. Aquí hay un espacio en blanco, sí lo hay, así es que lo elimina. Posteriormente regresa y nuevamente verifica. ¿Hay aún un espacio en blanco al final de la cadena? No lo hay. Posteriormente brinca al siguiente carácter, que en este caso es la letra O minúscula. Verifica que exista al final de la cadena de caracteres y al existir, obviamente también lo elimina. Nuevamente hace el mismo recorrido, comienza desde el primer carácter que es el espacio en blanco, verifica y no lo hay, la letra O tampoco existe y la letra H tampoco existe. Por ende, con esto el método rstrep determina que su ejecución ha finalizado y por supuesto no tocó en ningún momento el inicio de nuestra cadena. Así es que por último regresa al código donde le indicamos que tiene que imprimir en pantalla el contenido actual de nuestra variable cadena. Así es que lo imprime en pantalla. Para terminar de comprender de manera correcta cómo se comporta e implementa el método rstrep, veamos el siguiente ejemplo. Para ello vamos a nuestro IDLE y crearemos un nuevo archivo llamado rlstrep.py o .py. Una vez que hayamos creado este archivo, vamos a comenzar a trabajar con el código que vimos en las diapositivas. Así es que lo primero es crear una variable que se llame cadena. Dentro de esta variable vamos a alojar la siguiente cadena de caracteres. Abrimos un par de comillas y dentro de este par de comillas colocaremos la palabra hola con H mayúscula, espacio y el nombre Ernesto con E mayúscula. Al final de esta cadena de caracteres vamos a colocar un salto de línea, es decir, un diagonal inversa n. Y al inicio vamos a colocar una tabulación, es decir, un diagonal inversa t. Con esto, obviamente hemos generado una tabulación al inicio y por supuesto un salto de línea al final. Presionamos Enter y vamos a escribir nuestra función print. Y lo que vamos a imprimir en pantalla es el contenido actual de la variable cadena. Esto es justamente para comprobar o poder verificar el antes y el después de nuestra cadena de caracteres. Posteriormente vamos
vamos a presionar Enter y ahora sí vamos a implementar el método rstrep. Para ello escribimos cadena, va a ser igual a la misma variable cadena y después vamos a implementar el método. Así es que colocamos un punto, posteriormente en minúsculas la palabra rstrep, seguida de un par de paréntesis, uno de apertura y uno de cierre, y nuevamente presionamos Enter. Vamos a mandar a imprimir nuevamente con la función print nuestra variable cadena. Y listo, con esto obviamente nuestro método rstrep tendría que eliminar el salto de línea del final, porque no estamos especificando ningún carácter. Y recordemos que lo que nos acaban de explicar es que el método rstrep solo se centra en eliminar caracteres que estén al final de las cadenas de caracteres. Así es que vamos a guardar nuestro programa con control S y vamos a ejecutarlo con F5. Y como puedes darte cuenta, la primera cadena de caracteres tiene una tabulación al inicio y posteriormente un salto de línea al final. Esto lo podemos apreciar porque se generó un espacio en blanco en la parte inferior de nuestra cadena. Y en la segunda cadena, una vez aplicado el método rstrep, bueno, podemos apreciar que el inicio no fue modificado. Sin embargo, el final sí fue eliminado el salto de línea. Esto lo corroboramos porque en la parte inferior de esta última cadena de caracteres no hay ninguna línea en blanco, por ende no se generó ningún salto de línea. Ahora veamos cómo eliminar los caracteres que vamos a especificar. En este caso vamos a colocar un par de comillas dentro de los paréntesis del método rstrep. Así es que colocamos dos comillas y dentro de este par de comillas vamos a colocar los siguientes caracteres. Vamos a colocar la letra S minúscula, un espacio, la letra T minúscula, la letra H mayúscula, la letra O minúscula y posteriormente un diagonal inversa T y un diagonal inversa N. En este caso el diagonal inversa T no debería de ser modificado, es decir, porque solo está aquí al inicio de nuestra cadena de caracteres. Sin embargo, el diagonal inversa N y cualquier otro carácter que encuentre en esta parte sí tendría que ser modificado porque lo estamos especificando. Así es que guardamos nuestro programa y posteriormente lo ejecutamos para ver que funcione de manera correcta. Y como puedes darte cuenta, en efecto, el final de la cadena de caracteres sí fue modificado, pero el inicio no se modificó, ya que como lo acabamos de ver, el método rstrep únicamente se centra en el final de nuestras cadenas de caracteres. Finalmente veamos el método lstrep. El método lstrep se utiliza para eliminar únicamente caracteres especificados al inicio de una cadena. Al igual que los dos métodos anteriores, si no se especifica uno o más caracteres a eliminar, solo eliminará espacios en blanco y saltos de línea. La sintaxis para utilizar el método lstrep es la siguiente. De igual manera, necesitamos una variable que también vamos a nombrar cadena, posteriormente un punto y posteriormente completamente en minúsculas la palabra lstrep seguido de un par de paréntesis, uno de apertura y uno de cierre. Ahora, vamos a simular también que aquí hay una cadena de caracteres, tal cual lo hemos estado viendo. Al inicio hay un espacio y al final también hay un espacio. Ahora, si nosotros ejecutáramos esta línea de código, tal cual nos lo acaban de explicar, únicamente tendría que eliminar el espacio del inicio de nuestra cadena de caracteres y en ningún momento modificar el final de la cadena. Así es que si ejecutamos esta línea de código, obtendríamos la misma cadena de caracteres, pero sin el espacio del inicio. Y de igual manera, si nosotros quisiéramos especificar caracteres a eliminar al inicio de nuestra cadena de caracteres, tendríamos que colocar dentro de este par de paréntesis un par de comillas. Y dentro de este par de comillas, las palabras, o en este caso los caracteres que quisiéramos eliminar, que aquí solamente hay un espacio y la letra H mayúscula, por ende eliminaría este espacio y la letra H. Así es que si ejecutamos esta línea de código, bueno, obtendríamos la siguiente cadena de caracteres, y como te comento, únicamente afecta el inicio de nuestra cadena. Nuevamente veamos un ejemplo a través de una representación gráfica, pero ahora para ver cómo se comporta e implementa el método lstrep. Bien, en este caso ya sabemos cómo funciona este código. Se ejecuta la primera línea de código que nos genera la variable con nuestro contenido, espacio al inicio y espacio al final. Posteriormente brinca a la siguiente línea de código, donde aquí el método lstrep ya tiene caracteres especificados. Así es que va a comenzar a trabajar, va al proceso de ejecución y comienza a preguntarse, ¿el primer carácter es un espacio en blanco? ¿Está en la parte inicial de la cadena? Sí, sí está. Entonces lo elimina. Posteriormente repite el proceso. Verifica que no haya ningún espacio en blanco al inicio y como no hay, brinca al siguiente carácter, que es una letra O minúscula. Al no haber ninguna letra O minúscula al inicio, brinca al siguiente carácter, el cual es la letra H mayúscula. Así es que lo elimina.
Una vez que elimino esto, nuevamente repite este proceso. Verifica que haya un espacio, no lo hay, y después se encuentra con la letra O minúscula, la cual sí está al inicio. Así es que lo elimina. Y bueno, por último, hace un nuevo recorrido. Al darse cuenta que ninguno de estos 3 caracteres que estamos especificando están en la parte inicial de nuestra cadena, el método lstrep determina que su ejecución ha terminado. Así es que brinca a la siguiente línea de código, donde simplemente le estamos estableciendo que imprima el contenido actual de la variable cadena en pantalla. Para terminar de comprender de manera correcta cómo se comporta e implementa el método lstrep, vamos también a hacer un ejercicio práctico. Nos dirigimos a nuestro idle con el mismo archivo que acabamos de crear hace un momento y vamos a generar algunos espacios. En este caso vamos a crear un comentario para poner aquí método lstrep. Y para evitar confusiones lo copiamos y por supuesto vamos a poner este comentario en la parte superior de nuestro código, pero aquí en lugar de L vamos a colocar una R para diferenciar que esto es el método rstrep y este es el método lstrep. Ahora vamos a copiar nuestro código que creamos previamente y lo vamos a pegar en la parte inferior del último comentario que creamos. Ahora, en esta parte de aquí, pues lo único que hay que hacer es borrar la letra R y poner la letra L minúscula. Con esto ya tenemos el método lstrep. Para comenzar, vamos a borrar estos caracteres que especificamos para verificar que en efecto borre únicamente espacios en blanco al inicio de nuestra cadena, los cuales son las tabulaciones. Así es que guardamos el programa y posteriormente lo ejecutamos. Y como puedes darte cuenta, esta es la cadena inicial del método lstrep. Aquí hay una tabulación al inicio y posteriormente un salto de línea. Ahora, una vez que aplicamos el método lstrep a esta cadena, como puedes darte cuenta, en efecto eliminó el espacio en blanco que existía al inicio de la cadena, pero el salto de línea del final no lo eliminó. Regresamos a nuestro código y nuevamente vamos a colocar los caracteres que queremos especificar para que se eliminen al inicio de nuestra cadena de caracteres, porque recuerda que eso es lo que hace el método lstrep. Así es que colocamos en esta parte de aquí los caracteres que queremos que se eliminen y bueno, en este caso ahora sí vamos a ejecutar el programa para ver cómo se comporta y qué es lo que modifica al inicio de la cadena. Así es que guardamos el programa y lo ejecutamos. Y nuevamente, como puedes darte cuenta, el inicio de la cadena de caracteres sí fue modificado, pero el final de nuestra cadena no fue modificado. Como puedes darte cuenta, los métodos rstrep y lstrep son sumamente sencillos de utilizar y tal como te comentaba, de momento su implementación tal vez no parezca de gran utilidad. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, notarás que son de gran importancia. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!